El frío del pasillo aún se me calaba en los huesos, pero era nada comparado con la helada que me había invadido el alma. Ana, la capitana, la que parecía tan fuerte y leal, la que me había advertido que no confiara en nadie, y era ella la que me iba a traicionar. Una traidora, conspirando para matarnos. ¿Cómo había sido tan ciega? Mi mente, revuelta y mareada, volvió a la pequeña casita, a la noche en que todo había cambiado. La viuda Carmen, sí, eso era. Acababa de salir de la casa de la viuda Carmen, el olor a hierbas y a hueso recompuesto todavía impregnando mis dedos. Una mezcla familiar que me anclaba a la realidad. Me había asegurado de que la fiebre le hubiese bajado, de que su respiración fuera menos errática. El silencio del pueblo de Villapico, en la falda de los picos de Europa, era denso a esa hora. La escarcha empezaba a pintar de blanco los adoquines y las chimeneas exhalaban finas volutas de humo que se perdían en el cielo negro. Si no llegaba a mi humilde morada antes de que la campana de medianoche doblara, el anciano Mateo me añadiría otro mes a mi ya interminable contrato. 7 años. 7 años había pasado construyendo esta vida frágil, ladrillo a ladrillo, intentando ser invisible, sin rastro. Mis botas, viejas y gastadas, no hacían ruido. Había aprendido a moverme así, sin hacerme notar, sin molestar. Las chicas invisibles, las que pasaban desapercibidas, esas duraban más en este mundo. Mi casita se alzaba al límite del pueblo, donde los adoquines se transformaban en tierra, y la tierra se desdibujaba en los primeros árboles del bosque del brujo. Era minúscula, apenas una habitación con un altillo para dormir, pero era mía, de una manera que importaba. Conocía cada grieta en la pared, cada corriente de aire que se colaba por los postigos, cada hierba que colgaba de las vigas secándose. Iba a girar el picaporte cuando lo oí. Pasos, pesados, deliberados, de un hombre que jamás había necesitado hacerse pequeño para pasar. La mano se me congeló en el aire. Me pegué al marco de la puerta, el corazón golpeándome las costillas como un tambor de guerra. Los pasos se acercaron, más y más, hasta detenerse justo a mi espalda. Podía sentirlo ahí, el calor de un cuerpo demasiado cerca, el peso de una atención fija en mi espalda como una hoja a punto de caer. Eres la curandera. Su voz era grave, áspera, con una autoridad que exigía respuestas en lugar de pedirlas. El pueblo tiene muchas curanderas. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, aunque mi pulso gritaba en mis oídos. El anciano Mateo puede indicarle cuál se adapta mejor a sus necesidades. No busco a cualquier curandera. El desconocido se acercó un paso más, lo suficiente para oler pino y cuero y algo más oscuro debajo. ¿Humo? ¿Quizás sangre? Te busco a ti, María, a la que llaman la bruja susurrante. La sangre se me heló en las venas. Nadie me había llamado así en 7 años, no desde que mi madre había ardido por ello. Me giré lentamente, forzándome a encontrar su mirada, y en el instante en que vi su rostro, esos sus ojos grises pálidos que contenían el frío de los inviernos del norte, la pequeña corona de plata medio oculta bajo el pelo oscuro, un único pensamiento se cristalizó en mi mente con una claridad aterradora. Por favor, que no sea el rey Alfa. De cualquier otro podría huir, a cualquiera le podría mentir, pero el rey Alfa siempre encontraba lo que cazaba, y esa noche me estaba cazando a mí. No se parecía en nada a lo que contaban las historias. Las leyendas hablaban de una bestia en piel humana, un rey que había masacrado su camino al trono y que gobernaba solo por el terror. Decían que sus ojos brillaban rojos cuando se enfadaba, que podía oler el miedo a kilómetros,
y que una vez le había arrancado la garganta a un traidor con sus propias manos frente a toda la corte. Pero el hombre que tenía delante no parecía un monstruo, parecía agotado, un cansancio que se le había metido en los huesos y que ninguna cantidad de sueño podría aliviar. Su rostro era todo ángulos afilados y sombras, hermoso de la misma forma en que una espada desenvainada es hermosa, mortal y precisa. El pelo oscuro, ligeramente desordenado, le caía por el cuello, como si el aseo hubiese pasado a un segundo plano. Y esos ojos grises, los que debían ser fríos, contenían algo que no había esperado: desesperación. ¿Puedo pasar?, preguntó. Casi me río. El rey Alfa pidiendo permiso para entrar en la casita de una campesina. Tengo elección. Siempre tienes una elección. Las palabras cayeron extrañamente, como una piedra en agua en calma. Lo estudié por un largo momento, sopesando mis opciones. Huir era inútil, mentir peligroso. Lo único que quedaba era la verdad, o alguna versión muy cuidadosamente escogida de ella. Abrí la puerta y entré. Él me siguió, agachándose ligeramente bajo el dintel bajo, y de repente mi casita se sintió increíblemente pequeña. Llenaba el espacio no solo con su tamaño, sino con su presencia. Esa conciencia asfixiante que hacía que el aire se sintiera más denso. Encendí una vela con dedos temblorosos. La bruja susurrante es un cuento de fantasmas, algo que las madres les cuentan a los niños para que se porten bien. Y sin embargo aquí estás. No se sentó, solo se quedó de pie en el centro de la habitación, observándome con esos ojos antiguos y cansados. Escondiéndote en el fin del mundo, atada a un anciano del pueblo que te trata como si fueras de su propiedad, usando la mitad de tu don para curar fiebres mientras entierras el resto tan hondo que casi has olvidado que existe. El pecho se me oprimió. Usted no sabe nada de mí. Sé que tu madre era la maestra de las colinas grises, una cantasangre, una de las últimas. Su voz se suavizó ligeramente. Sé que ardió cuando tenías 15 años porque alguien la vio rastrear a un niño desaparecido a través de una sola gota de sangre. Y sé que hizo un pacto antes de morir. Mi visión se volvió borrosa. Parpadeé con fuerza, negándome a que las lágrimas cayeran. ¿Qué pacto? Le envió un mensaje a mi padre. Le habló de ti, de tu don, y le pidió que te protegiera si alguna vez lo necesitabas. Hizo una pausa y algo parecido a la culpa brilló en su rostro. Mi padre murió antes de poder cumplir esa promesa. El mensaje estuvo enterrado entre sus papeles durante años. Lo encontré hace solo 3 meses. Así que ha venido a saldar una deuda, dije con la voz quebrada. Enhorabuena. Considérese saldado. Ya puede irse. No vine a saldar una deuda. Dio un paso hacia mí, luego se detuvo, como si se forzara a mantener la distancia. Vine porque necesito un cantasangre, y tú eres la única que queda viva. La llama de la vela parpadeó entre nosotros. Por favor, la palabra parecía costarle algo vital. Necesito encontrar a mi hermano, y se me acaba el tiempo. Su hermano. Había oído susurros. Claro, todo el mundo los había oído. El hermano menor del rey Alfa, el príncipe José, había desaparecido hace 2 meses durante una cumbre de paz con los clanes del este. Algunos decían que lo habían matado. Otros afirmaban que lo habían tomado como rehén. Unos pocos susurraban que había traicionado a su propia sangre y desertado. Pero al mirar la angustia apenas contenida detrás de la expresión férrea de Carlos, supe que la verdad era mucho peor que cualquier rumor. José fue capturado durante la cumbre, dijo Carlos, con voz plana, controlada, recitando hechos como un soldado que entrega un informe.
Fuimos traicionados por alguien de mi círculo íntimo, alguien que sabía exactamente dónde estaría, exactamente cuándo nuestra guardia estaría baja. Apretó la mandíbula. Lo drogaron y lo arrastraron por un pasadizo de servicio. Para cuando nos dimos cuenta de que se había ido, habían desaparecido en el bosque de ceniza. El bosque de ceniza abarca 3 territorios, dije lentamente. Podría estar en cualquier parte. Podría, pero no lo creo. Carlos metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño frasco de cristal oscuro que brillaba a la luz de la vela. Dentro, algo espeso y rojo capturó el reflejo de la llama. Esto lo dejaron en mi almohada una semana después de que desapareció. Un mensaje. Sangre. La sangre de José. El estómago se me revolvió. Lo están provocando. Lo están torturando. Las palabras se quebraron ligeramente antes de que Carlos las volviera a controlar. Cada semana, un nuevo frasco. Cada semana, un poco más. Quieren que sepa que está vivo. Quieren que sepa que está sufriendo. Y quieren que esté lo suficientemente desesperado como para cometer errores. ¿Qué quieren a cambio? No lo han dicho. Eso es lo que me aterra. Me miró entonces y la máscara se deslizó por completo, solo por un instante, revelando a un hombre ahogándose en miedo y furia. José sabe cosas, planes de batalla, secretos de alianzas, las ubicaciones de cada casa segura y pasadizo oculto en el reino. Si lo quiebran, podrían destruirlo todo. Sí, me tendió el frasco. He tenido rastreadores, perros de presa y videntes. Ninguno ha podido encontrarlo. El rastro es demasiado frío, demasiado disperso, demasiado protegido por quien se lo llevó. Pero un cantasangre puede rastrear a cualquiera a través de una sola gota. Terminé yo. No importa lo lejos, no importa lo oculto. ¿Puedes hacerlo? Me quedé mirando el frasco. La sangre dentro parecía pulsar, susurrándole a ese don oscuro en la base de mi columna, el don por el que mi madre había muerto, el don que había jurado no volver a usar. Si me descubren, arderé igual que ella. No te descubrirán. La voz de Carlos se endureció hasta convertirse en una promesa. Me aseguraré de ello. No puede prometer eso. Puedo porque cualquiera que intente hacerte daño me responderá a mí personalmente. Se acercó y la luz de la vela talló sus rasgos en algo intenso y casi aterrador. Soy Carlos Voss, rey alfa de los territorios del norte. Mi palabra es ley desde las Sierras Nevadas hasta la Costa de Plata. Y te estoy diciendo que nadie te tocará mientras estés bajo mi protección. El aire entre nosotros crepitó con algo tácito. Mi pulso se aceleró y no estaba segura si era miedo o algo mucho más peligroso. ¿Qué ofrece a cambio?, pregunté en voz baja. A cambio tu libertad. Le compraré tu contrato a Mateo esta misma noche. Cada céntimo pagado. Y cuando esto termine, 10 días, no más, te daré oro suficiente para desaparecer. Un nuevo nombre, un nuevo territorio, una nueva vida, lo que quieras. ¿Y si me niego? Entonces me iré y no me volverás a ver. Sus ojos grises sostuvieron los míos, inquebrantables. No vine a forzarte, María. No vine a amenazarte ni a dar órdenes. Vine a pedir. Eso es todo lo que estoy haciendo. Pensé en José, un príncipe al que nunca había conocido, desangrándose en alguna celda oscura mientras su hermano recorría el mundo buscándolo. Pensé en mi madre, que había ardido por el crimen de salvar niños. Pensé en la casita que no era realmente mía, el contrato que me poseía, la vida que había construido a base de miedo y silencio. 10 días, libertad, una oportunidad de usar mi don para algo que importaba. Si hago esto,
dije lentamente. Quiero un juramento de sangre. Su palabra no es suficiente. Por primera vez algo parecido al respeto brilló en su rostro. Entonces lo tendrás. Carlos sacó una daga de su cinto sin dudar. Era un arma hermosa, la empuñadura envuelta en cuero negro, el acero grabado con símbolos que no reconocí. Magia antigua, más antigua que los reinos mismos. Pasó el filo por su palma en un movimiento limpio, y la sangre brotó, oscura y brillante. Me ofreció su mano, con la palma hacia arriba, esperando. Mis dedos temblaron al tomar el cuchillo. Su peso se sentía más pesado de lo que debería, como si la hoja entendiera lo que estábamos a punto de hacer. Puse el filo en mi propia palma, tomé aire y corté. El dolor fue agudo, brillante, clarificador. La sangre floreció contra mi piel como una flor carmesí. Junté mi palma con la suya. En el momento en que nuestra sangre se tocó, algo se movió. Fue como una puerta abriéndose en mi pecho. Una oleada de sensaciones que no tenían nada que ver con la herida. El calor me inundó, seguido de un shock de reconocimiento tan profundo que me robó el aliento. Lo sentí. No sus pensamientos, sino su esencia. El peso de su dolor. La jaula de hierro de su control. La esperanza desesperada que intentaba ocultar con todas sus fuerzas. Y debajo de todo eso, algo más. Algo que me alcanzaba como una mano en la oscuridad. Buscando, queriendo, conociendo. Jadeé y traté de apartarme, pero sus dedos se apretaron alrededor de los míos. ¿Sentiste eso? Su voz era áspera, apenas un susurro. No podía hablar, solo podía mirarlo, el pecho oprimido por algo que no me atrevía a identificar. La magia estalló entre nuestras manos unidas, sellando el juramento en fuego y sangre. El corte en mi palma ardió, luego se enfrió, dejando una delgada cicatriz plateada que coincidía con la suya. Carlos me soltó lentamente, su expresión ilegible, pero vi cómo le temblaba la mano mientras se envolvía la palma con una tira de tela. Vi cómo se negaba a mirarme a los ojos. Él también lo había sentido. Fuera lo que fuese, ninguno de los dos habló de ello. Me tendió una segunda tira de tela y nuestros dedos se rozaron, apenas, y esa misma chispa eléctrica de reconocimiento volvió a encenderse, más pequeña, pero no menos devastadora. Me envolví la mano rápidamente, poniendo distancia entre nosotros. Mañana, Cuiji, dijo Carlos, con la voz cuidadosamente controlada. Enviaré a alguien al amanecer. Prepárate. Se fue antes de que pudiera responder, desapareciendo en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Me quedé sola en mi casita, mirando la cicatriz plateada en mi palma, y me pregunté a qué me acababa de atar. Los jinetes llegaron con el alba. Eran 3, vestidos con cueros oscuros marcados con el blasón del rey, un lobo plateado aullando a una luna negra. La líder era una mujer de cabello cobrizo y una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Se presentó como Ana, capitana de la guardia personal del rey. Su Majestad nos envió para escoltarla. Su tono era cortante, pero no descortés. Cabalgamos rápido. ¿Puedes seguir el ritmo? Nunca había montado nada más rápido que el caballo de arado del anciano Mateo, pero levanté la barbilla y dije, me las arreglaré. El viaje duró mediodía. Cabalgaron hacia el norte, más allá de los campos familiares de Villapico, a través de valles de los que solo había oído hablar en cuentos, y hacia los picos de Europa, donde el aire se volvía fino y frío. El paisaje cambió de tierras de cultivo a bosques y a acantilados escarpados de piedra negra que parecían tragarse el cielo. Luego, los árboles se abrieron y vi el castillo del lobo.
La fortaleza surgía de la propia montaña, tallada en la roca viva como si siempre hubiera estado allí. Torres de granito oscuro arañaban las nubes. Estandartes con el lobo plateado ondeaban al viento. Y más allá de las murallas podía haber movimiento. Guerreros entrenando, sirvientes apresurándose, el pulso del corazón de un reino. Era hermoso, era aterrador. Cruzamos un puente suspendido sobre un abismo tan profundo que el fondo desaparecía en la niebla. Dentro del patio, la vida bullía con un caos controlado. Pero noté algo más bajo la actividad. Una tensión en los hombros de los guardias. Una tiranteza alrededor de los ojos de los sirvientes. El miedo habitaba aquí, oculto pero presente. Ana me guió por corredores revestidos de tapices que representaban cacerías y batallas. Finalmente, se detuvo ante una pesada puerta de roble. Sus aposentos, su majestad la mandará llamar cuando esté listo. Hizo una pausa, estudiándome con sus agudos ojos verdes. Un consejo, curandera. El rey tiene enemigos por todas partes, incluso dentro de estas paredes. No confíe en nadie. No hable con nadie sobre por qué está aquí. Antes de que pudiera responder, Ana se había ido. Empujé la puerta y me encontré con una habitación más grande que toda mi casita. Un fuego crepitaba en el hogar. Una cama apilada con pieles dominaba una esquina, y a través de la ventana los picos de Europa se extendían sin fin, salvajes y hermosos. Debería haberme sentido agradecida. En cambio, sentí que las paredes se cerraban sobre mí. No confíes en nadie. ¿En qué me había metido? La llamada llegó al anochecer. Una joven sirvienta me condujo por un laberinto de corredores hasta una estancia en lo profundo de la fortaleza. La habitación era austera, paredes de piedra, una única mesa cubierta con terciopelo negro, y Carlos de pie junto a la ventana, de espaldas a mí. Se giró cuando entré y noté que las sombras bajo sus ojos se habían acentuado. ¿Había dormido algo? Gracias por venir. Tenemos un juramento de sangre, dije. No tenía mucha elección. Una sombra cruzó su expresión. ¿Culpa? ¿Quizás arrepentimiento? Pero se desvaneció antes de que pudiera nombrarla. Señaló la mesa. 7 objetos yacían dispuestos sobre el terciopelo. El frasco de sangre que había visto antes. Un trozo de tela rasgado, azul oscuro con hilo dorado. Un anillo con un sello que mostraba un lobo y una corona. Una tira de cuero que podría haber sido un cinturón o una correa. Una bota gastada. Una daga con la punta rota y una carta doblada y sellada con ceras sin marcar. Esto es todo lo que tengo, dijo Carlos en voz baja. Algunos pertenecen a José. Otros fueron dejados por quien lo capturó. Necesito que los leas, que me digas qué ves. Me acerqué a la mesa lentamente. Incluso desde la distancia podía sentir los objetos llamándome. Ese don oscuro agitándose en la base de mi columna. La voz de mi madre resonó en mi memoria. La sangre recuerda, la sangre siempre recuerda, y quienes la dominan pueden hacer más que ver, pueden ordenar. Nunca había entendido qué quería decir mi madre con esa última parte. Era demasiado joven, demasiado asustada, demasiado enfocada en sobrevivir para preguntar. No será agradable, advertí. Lo que veo, a veces son solo fragmentos, imágenes, emociones, pero a veces vivo los recuerdos, siento lo que ellos sintieron. Entiendo. No, no lo hace. Encontré su mirada. Me drenará, me dejará temblando, quizás enferma, y no hay garantía de que encuentre lo que busca. No pido garantías. Carlos se acercó, su presencia una pared de calidez a mi lado. Te pido que lo intentes, y estaré aquí, lo que necesites. Primero alcancé el frasco. En el momento en que mis dedos se cerraron alrededor del cristal, el mundo se disolvió.
Oscuridad, muros de piedra que me oprimían, el olor a humedad y óxido y algo podrido. Está frío, tan frío, y le arden las muñecas donde los grilletes de hierro se las han despellejado. Pasos en el corredor exterior, una voz culta y tranquila. El rey se desespera. Ha contratado a otro rastreador, una especie de bruja de los valles del este. Otra voz más áspera. ¿Deberíamos moverlo? Todavía no. Don Lorenzo lo quiere aquí. Quiere que el rey se agote buscando en todos los lugares equivocados. ¿Y si el rey nos encuentra? Una risa suave. No lo hará, no hasta que estemos listos, no hasta que el príncipe nos haya contado todo. Dolor, cegador, dolor quemante. Y a través de él, un único pensamiento, implacable y desesperado. Carlos, no vengas, es una trampa. Solté el frasco con un jadeo. Estaba de rodillas sin saber cómo había llegado allí. Las manos de Carlos me sujetaron los hombros, estabilizándome, y su voz cortó el zumbido en mis oídos. María, ¿me oyes? Don Lorenzo. El nombre salió ahogado de mi garganta. Él es. Él tiene a José. Carlos se puso rígido. Eso es imposible. Don Lorenzo ha estado en mi consejo durante 15 años. Fue el amigo más cercano de mi padre. También es el que está torturando a su hermano. Mi voz temblaba. Mencionaron a una rastreadora, alguien de los valles del este. Sabían de sus búsquedas, Carlos. Están vigilando cada uno de sus movimientos. Vi el momento en que la verdad caló en él. Vi cómo su expresión se estremeció, hielo formándose sobre el dolor. ¿Dónde? Su voz apenas era humana. ¿Dónde lo tienen? Subterráneo, muros de piedra, sin ventanas. Olía a humedad y putrefacción. Me llevé una mano a la frente, tratando de mantener los fragmentos juntos. Dijeron que don Lorenzo quiere que se agote, quiere que busque en los lugares equivocados, lo que significa que José no está lejos, terminó Carlos. Está cerca, en algún lugar donde nunca pensaría en buscar. Carlos, le agarré la muñeca y esa chispa eléctrica volvió a encenderse entre nosotros. José sabe que es una trampa. Estaba tratando de advertirte. No quiere que vengas. Entonces se va a sentir decepcionado. Los ojos del rey Alfa se habían vuelto de acero. Don Lorenzo ha servido a mi familia durante décadas. Comió en mi mesa. Juró proteger mi linaje. Su voz descendió a algo letal. Y todo este tiempo ha estado desangrando a mi hermano en algún calabozo. Se apartó de mí, paseando hasta la ventana, los hombros rígidos por la furia apenas contenida. Hay más objetos, dije en voz baja. Más recuerdos que leer. Podría encontrar la ubicación exacta. No esta noche. No se dio la vuelta. Estás pálida como la muerte. Necesitas descansar. Su hermano no tiene tiempo para que descanse. Y usted no le sirve de nada si se desmaya. Ahora se giró, y bajo el acero vi algo más suave. Preocupación, desprotegida y genuina. Por favor, come algo. Duerme. Continuaremos mañana. La palabra por favor de nuevo, como una llave girando una cerradura que yo no sabía que existía. De acuerdo, respiré. Mañana. Pero al salir de la cámara, un pensamiento me rondaba. No confíes en nadie. Y don Lorenzo había estado en este castillo durante 15 años. Los siguientes 3 días se desdibujaron en un ritmo de visiones y recuperación. Cada mañana leía otro objeto. La tela rasgada reveló un viaje en carruaje por un denso bosque. Voces discutiendo sobre rutas y tiempos. El anillo con el sello mostró la captura de José. La traición en sus ojos cuando reconoció caras en las que había confiado. La correa de cuero guardaba recuerdos de ataduras, de oscuridad,
de un príncipe negándose a romperse a pesar de todo lo que le hacían. Y a través de todo, Carlos estaba allí. Me sostenía cuando las visiones me hacían tambalear. Me traía agua sin que se lo pidiera. Me daba espacio para recuperarme sin agobiarme, pero de alguna manera siempre permanecía a mi alcance. Nunca presionó, nunca exigió más de lo que podía dar. Era desorientador. Había pasado toda mi vida rodeada de hombres que tomaban lo que querían. El anciano Mateo con sus contratos y sus ojos errantes. Chicos del pueblo que pensaban que una curandera les debía favores. Traidores que veían a una mujer sola como una oportunidad. Carlos preguntaba cada vez, ¿puedes continuar? ¿Necesitas descansar? ¿Es demasiado? No sabía qué hacer con un hombre que me trataba como si importara más allá de mi utilidad. Una tarde, me encontré a mí misma pensando en el hogar, en el olor a tierra mojada después de la lluvia en Villapico, en el canto lejano de un ruiseñor, en la sencillez de un pan recién horneado. Aquí todo era grandioso, imponente, pero el aire estaba cargado de historia y secretos, y a veces, por las noches, me despertaba con un nudo en el estómago, echando de menos la ignorancia. Quizás la paz no era la ausencia de problemas, sino la lejanía de las grandes decisiones. Mi padre solía decir que los reyes vivían en una jaula de oro. Entonces yo era la que sin darme cuenta me había metido de cabeza en la jaula. La tercera noche lo encontré en las almenas del este, mirando las montañas con el peso de los reinos sobre sus hombros. El viento le azotaba el pelo oscuro en la cara, y se veía más joven, de alguna manera perdido. Deberías estar durmiendo, dije, uniéndome a él en la pared. Tú también. Lo intenté. Las visiones me persiguen a veces en los sueños. Me abracé a mí misma contra el frío. Su hermano es fuerte, Carlos. Por lo que he visto, la mayoría de los hombres ya se habrían roto. Él está aguantando. Siempre ha sido el más fuerte. La voz de Carlos era áspera. Todo el mundo cree que el rey Alfa es invencible. No saben que José fue quien me mantuvo en pie después de la muerte de nuestros padres. Tenía 14 años y se sentó conmigo en cada pesadilla, en cada momento en que quise abdicar y desaparecer. Sus manos se apretaron sobre la piedra. No puedo perderlo. No lo harás. No puedes prometer eso. No, admití. Pero he visto sus recuerdos. Está luchando por sobrevivir porque cree que usted vendrá. Esa fe lo mantiene con vida. Carlos se giró para mirarme y la vulnerabilidad en su expresión me robó el aliento. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si lo encuentro y es demasiado tarde o fracaso? Me acerqué sin pensarlo, lo suficiente como para sentir el calor que irradiaba a pesar del frío de la montaña. Ha pasado 3 días viéndome sufrir por visiones que destruirían a la mayoría de la gente. Ha sido paciente y amable cuando pudo haber exigido y ordenado. Usted no es el monstruo que describen las historias. Quizás lo soy. Su voz bajó. Quizás solo soy mejor escondiéndolo cuando estoy contigo. ¿Por qué me escondería algo? No soy nadie. Una curandera por contrato de un pueblo que ni siquiera aparece en la mayoría de los mapas. No eres nadie. Las palabras tenían una intensidad repentina, casi como frustración. Eres la persona más valiente que he conocido. Viste arder a tu madre y aún así elegiste usar tu don para ayudar a la gente. Has pasado años sobreviviendo sola y no has dejado que eso te vuelva cruel o amarga. Te plantaste en tu puerta frente al rey Alfa y exigiste un juramento de sangre porque sabías tu valor. Mi aliento se entrecortó. Carlos, sé que te irás. Me interrumpió, sus ojos grises brillando con algo que no me atrevía a nombrar. Cuando esto termine, tomarás el oro y desaparecerás, y no te volveré a ver.
Eso es lo que acordamos. Eso es lo que prometí. Su voz se quebró apenas, pero necesito que sepas que estos últimos días, observándote, hablando contigo, viendo quién eres realmente, ha sido la primera vez en 2 años que he sentido algo distinto al dolor y la rabia. El viento aullaba a nuestro alrededor, pero yo ya no lo sentía. Todo lo que podía sentir era a él, su presencia, su dolor, la atracción entre nosotros que había comenzado con el juramento de sangre y se había fortalecido cada día. El vínculo, susurré. Cuando hicimos el juramento, sentí algo. Yo también. ¿Qué significa? Carlos permaneció en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era inestable. Significa que somos compatibles, que somos dos almas que, de alguna manera, encajan, o podría serlo si ambos lo eligiéramos. Pero no te atraparé con eso, María. No lo usaré para retenerte aquí. ¿Y si elijo irme después de que encontremos a José? El dolor que brilló en su rostro casi me deshace. Entonces te dejaré ir y pasaré el resto de mi vida sabiendo que encontré mi compañera y la perdí en el mismo aliento. Debería haberme echado atrás, haberme protegido. Había pasado 7 años construyendo muros, aprendiendo que la esperanza era un lujo que no podía permitirse. Pero la forma en que me miraba, como si yo fuera algo precioso, algo que valía la pena proteger, hizo que esos muros se sintieran como papel. Pregúntame de nuevo, dije suavemente. Después de que José esté a salvo, después de que los 10 días hayan terminado, pregúntame si me quedo y te daré una respuesta honesta. La esperanza se encendió en sus ojos, brillante y desesperada. Eso no es un no, tampoco es un sí. Lo tomaré. Lentamente extendió la mano, dándome tiempo para apartarme. Cuando no lo hice, sus dedos rozaron mi mejilla, ligeros como una pluma. Reverentes. Decidas lo que decidas, necesito que sepas, ya me has salvado solo con estar aquí, solo con ser tú. Antes de que pudiera responder, me empiné y presioné mis labios contra los suyos. Carlos se quedó inmóvil por un latido. Luego sus brazos me rodearon, atrayéndome hacia él, y me devolvió el beso con una ternura que deshizo algo dentro de mi pecho. Sus manos temblaban donde se apoyaban en mi espalda, y me di cuenta de que el rey Alfa, el monstruo de la leyenda, estaba temblando por mí. Cuando finalmente nos separamos, las frentes unidas, el aliento mezclándose en el aire frío, susurré, estoy aterrada. Yo también. Su pulgar trazó mi mandíbula. Pero prefiero estar aterrado contigo que a salvo sin ti. Al quinto día todo cambió. Estaba leyendo el último objeto, la carta con el sello sin marcar, cuando la visión me golpeó como un puñetazo en el pecho. Un estudio, paneles de madera rica, cortinas pesadas, el olor a tabaco de pipa y libros viejos. Don Lorenzo está sentado detrás de un escritorio enorme, con barba gris y aspecto distinguido. La imagen de la respetabilidad noble. Una mujer se para frente a él, cabello cobrizo, ojos verdes, una cicatriz que le atraviesa la ceja izquierda. Ana. La cantasangre es más hábil de lo que anticipamos. Ana dice que ya te ha identificado. El rey lo sabe. Don Lorenzo no parece preocupado. Entonces aceleramos el cronograma. Mata a la bruja, que parezca un accidente. Veneno, quizás, o una caída desde las almenas. El rey estará devastado. El dolor vuelve estúpidos a los hombres. ¿Y el príncipe? Mantenerlo vivo por ahora. Una vez que Carlos esté muerto, presentaremos a José como el trágico superviviente. Un rey títere es mucho más útil que uno muerto. Ana asiente.
La bruja confía en mí. Yo misma la escolté hasta aquí. Puedo acercarme lo suficiente. Hazlo esta noche, antes de que lea nada más. Emergí de la visión con un grito atrapado en mi garganta. Carlos ya estaba allí, sujetándome mientras me tambaleaba, sus manos firmes en mis hombros. ¿Qué viste? Ana, el nombre salió estrangulado. Está trabajando con don Lorenzo. Le ha estado informando de todo. Y esta noche, mi voz se quebró. Se supone que me matará. Carlos se quedó absolutamente inmóvil. La temperatura en la habitación pareció bajar. Ana ha estado conmigo durante 6 años, dijo lentamente. Me salvó la vida durante las guerras fronterizas. Es capitana de mi guardia personal. Y va a envenenarme o a tirarme de las almenas antes del amanecer. Le agarré los brazos a Carlos. Quiere matarte. Don Lorenzo está planeando un golpe de estado. Quiere usar a José como rey títere. Las piezas encajaron en su mente. Pude verlo. Años de confianza desmoronándose hasta convertirse en polvo. ¿Cuántos? Su voz era aterradoramente tranquila. ¿Cuántos de mi gente le pertenecen? No lo sé, solo vi a Ana. Entonces asumimos lo peor. No confiamos en nadie. Me acercó, una mano acunando la nuca como si pudiera protegerme por pura voluntad. No te apartarás de mi vista, ni por un segundo. Podría huir. Las palabras sabían a ceniza. Tomar el oro, desaparecer esta noche. Si me voy no tienen motivos para... No, la palabra fue absoluta. No vas a huir. No porque te lo prohíba, sino porque te casarán en el momento en que salgas de estas paredes. Don Lorenzo no puede permitirse dejar vivir a una cantasangre, no a una que conoce sus secretos. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero el miedo me ahogaba. Los recuerdos de los gritos de mi madre resonaban a través de los años. No dejaré que te toquen. Carlos me levantó la barbilla, obligándome a mirarlo a los ojos. Quemaré este reino hasta los cimientos antes de permitir que alguien te haga daño. ¿Me entiendes? La ferocidad en su voz debería haberme asustado. En cambio, me hizo sentir algo que no había sentido en 7 años. Seguridad. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté. Tendemos una trampa, apretó la mandíbula. Ana cree que te está cazando. La dejaremos creer que está teniendo éxito. Y cuando se mueva, la atraparemos. Haremos que revele la ubicación de don Lorenzo. Exactamente, apoyó su frente en la mía. Pero María, necesitas entender lo que te estoy pidiendo. Te estoy pidiendo que seas el cebo, que te pongas en peligro para que podamos terminar con esto. Y me odio por ello. Es mi elección, repetí sus palabras de aquella primera noche. Me dio una elección. Elijo luchar. Algo se abrió en su expresión. Me besó con fuerza, desesperado, como si estuviera memorizando el sabor de mí. Si algo te sucede, suspiró contra mis labios, nunca me lo perdonaré. Entonces asegúrese de que no pase nada. Tendimos la trampa esa noche. Regresé a mis aposentos sola, o eso parecía. Carlos y 3 guerreros en los que confiaba absolutamente estaban escondidos en la habitación contigua, esperando en silencio. Me senté junto al fuego, forzándome a respirar con normalidad. El cuchillo que Carlos había apretado en mi mano estaba frío contra mi muslo, escondido bajo los pliegues de mi falda. Por si acaso, había dicho, estaré allí antes de que lo necesites. Pero por si acaso. La campana de medianoche dio las 12. Pasos en el corredor, suaves, deliberados, entrenados. La puerta se abrió sin llamar. Ana entró, cerrando la puerta tras ella con un suave clic. En su mano sostenía una copa,
el vapor subiendo de lo que contuviera el líquido. Pensé que necesitarías algo para ayudarte a dormir, dijo Ana, su voz cálida, preocupada. Las visiones pasan factura. Esto aliviará los sueños. Mi pulso se aceleró. Es muy amable por tu parte. Aquí nos cuidamos los unos a los otros. Ana cruzó la habitación, extendiéndome la copa. Bebe, te sentirás mejor. Tomé la copa, la levanté hacia mis labios y luego le arrojé el contenido a la cara a Ana. La mujer gruñó, literalmente gruñó, y se lanzó. Pero Carlos ya estaba allí, irrumpiendo por la puerta contigua, sus guerreros flanqueándolo. Sujetaron a Ana antes de que pudiera alcanzarme, forzándola a arrodillarse. Wolfsbane, dijo Carlos, su voz lo suficientemente helada como para detener un corazón en minutos. ¿Eso es lo que le trajiste? Río, sangre y traición en sus ojos. ¿Crees que esto cambia algo? Don Lorenzo ha estado planeando esto durante años. Ya estás muerto, solo que aún no lo sabes. ¿Dónde está mi hermano? Más cerca de lo que crees. Su sonrisa fue viciosa. Lo suficientemente cerca como para que hayas pasado a su lado 100 veces sin saberlo. Di un paso adelante. Los calabozos, los antiguos calabozos bajo la torre este, los que fueron sellados después de la plaga. La sonrisa de Ana vaciló. Soy una cantasangre, dije en voz baja. Tus recuerdos están abiertos para mí en el momento en que hablas. Me acabas de contar todo. El color se drenó del rostro de Ana. Carlos se volvió hacia sus hombres. Enciérrenla en las celdas. Triple guardia. Prohibidas las visitas. Me miró a mí. ¿Puedes encontrarlo ahora mismo? ¿Esta noche? Sí. Entonces vamos. Su mano encontró la mía, apretando fuerte. Terminamos con esto esta noche. Se movieron por el castillo como fantasmas, una pequeña fuerza de 6. Carlos, yo y 4 guerreros, cuya lealtad había sido probada con sangre. La entrada a los antiguos calabozos estaba oculta detrás de una pared derrumbada en la torre este, sellada con escombros que habían sido removidos recientemente. Alguien había estado entrando y saliendo durante meses. Carlos movió las piedras con una fuerza inhumana, revelando un pasadizo que descendía hacia la oscuridad. «Quédate detrás de mí», dijo. Ni hablar. A pesar de todo, casi sonrió. Juntos descendimos a la negrura. El calabozo olía a podredumbre y sangre vieja. La luz de las antorchas parpadeaba contra paredes que lloraban humedad, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. Seguí el tirón de la sangre de José, ese don oscuro que me guiaba por pasadizos que se retorcían y ramificaban como venas bajo el castillo. Izquierda, a través de la reja de hierro. Aquí, susurré, está aquí. Emergimos a una cámara iluminada por velas parpadeantes, y allí, encadenado a la pared del fondo, estaba el príncipe José. Estaba delgado, demasiado delgado, su cabello oscuro enmarañado, su rostro hundido, pero sus ojos, del mismo gris pálido que los de su hermano, estaban alerta. Vivo. Carlos. La palabra apenas fue un susurro. No debiste venir. Es una trampa. Lo sé. Carlos se movió hacia su hermano, pero le agarré el brazo. Espera. Don Lorenzo salió de las sombras, flanqueado por una docena de hombres armados. Era exactamente como lo había visto en la visión, con barba gris, distinguido, luciendo el rostro de un asesor de confianza como una máscara, pero sus ojos eran fríos, calculadores. Su Majestad. La voz de don Lorenzo destilaba falso respeto. Me preguntaba cuánto tiempo tardaría. La cantasangre fue más eficiente de lo que anticipé. Debí haberla matado en el momento en que llegó.
Debiste haber hecho muchas cosas. La voz de Carlos era letalmente tranquila. Explícate ahora. ¿Explicarme? Don Lorenzo rió. Serví a su padre durante 15 años. Lo vi despilfarrar oportunidades, hacer alianzas débiles, mostrar piedad a enemigos que merecían la ejecución, y luego murió y dejó el reino a un niño. Un niño que ha mantenido este reino unido durante 8 años. Unido. La máscara de don Lorenzo se resquebrajó, revelando el desprecio que había debajo. Has consentido a los débiles, negociado con rivales que deberían haber sido aplastados, desperdiciado recursos buscando a un hermano que debería haber sido dado por muerto. Los territorios del norte necesitan fuerza, no sentimentalismo. Así que tomaste a José, lo torturaste, planeas asesinarme y gobernar a través de un títere. Planeo salvar este reino de tu corazón blando. Don Lorenzo desenvainó su espada. Mátenlos a todos. Dejen al príncipe con vida. Todavía lo necesitamos. Sus hombres avanzaron. Carlos se movió como un rayo, enfrentándose al primer atacante con brutal eficiencia. Sus guerreros se enzarzaron, acero chocando contra acero, pero estaban en desventaja de 2-1. Me apoyé de espaldas contra la pared. El cuchillo que Carlos me había dado apretado en mi mano. No era una luchadora. Nunca lo había sido, pero me negaba a estar indefensa. Un soldado rompió la línea, abalanzándose hacia mí con intenciones asesinas en sus ojos. Me agaché bajo su golpe. Años de esquivar a borrachos manoseadores finalmente resultaron útiles y le clavé el cuchillo en el muslo. Gritó, desplomándose, y me escabullí. ¡Las cadenas! La voz de José cortó el caos. El candado está oxidado. Si puedes alcanzarme. Corrí. Los hombres de don Lorenzo estaban concentrados en Carlos, en los guerreros que se abrían paso entre sus filas. Nadie notó a la curandera deslizándose por la pared hacia el príncipe encadenado. Quieto. Mis manos temblaban mientras examinaba el candado. Hierro viejo corroído por la edad y la humedad. No tenía llave, pero tenía algo mejor. Puse mi palma sobre el candado y empujé. Mi don no estaba hecho para esto. No estaba hecho para nada más que leer recuerdos de sangre. Pero la sangre era hierro, y el hierro estaba en todo. Y mi madre una vez había susurrado que los antiguos cantasangre podían hacer más que ver. «Rómpete», ordené. «Rómpete para mí». El candado se hizo añicos. José se sujetó mientras las cadenas caían, débil pero libre. «Eres muy hábil o muy desesperada». Ambas cosas le ayudé a ponerse de pie. «¿Puedes luchar? Dame una espada y mira». Cogí una hoja caída y se la puse en las manos. El agarre de José era tembloroso, pero sus ojos ardían con determinación. Juntos se volvieron a la batalla. Carlos era magnífico y aterrador. Luchaba como el lobo de su estandarte. Todo salvajismo controlado y precisión letal. Pero los hombres de don Lorenzo seguían llegando, e incluso el rey Alfa tenía límites. Luego don Lorenzo mismo dio un paso adelante, con la hoja levantada, apuntando a la espalda expuesta de Carlos. «Hermano». La voz de José resonó. Carlos giró, pero demasiado tarde. Yo me moví sin pensar. Me lancé entre ellos, mi don explotando hacia afuera en una ola de puro instinto. Sangre llamó a sangre. Cada enemigo en la habitación la tenía bombeando por sus venas. Y por un momento imposible la ordené. «Deténganse». Los hombres de don Lorenzo se congelaron, literalmente. Sus cuerpos quedaron bloqueados en su lugar, mientras mi poder mantenía su sangre inmóvil en sus venas. El esfuerzo fue una agonía. Podía sentir cómo me quemaba por dentro. Mi don se forzaba mucho más allá de todo lo que había intentado. Carlos no dudó.
Clavó su espada en el pecho de don Lorenzo con una única estocada limpia. «Esto es por mi hermano», dijo fríamente, «y por amenazar a mi compañera». Don Lorenzo se desplomó, muerto antes de tocar el suelo. En el momento en que cayó, el poder se agotó. Me desvanecí, la oscuridad invadiéndome desde los bordes de mi visión. Lo último que sentí fueron los brazos de Carlos atrapándome. Lo último que oí fue su voz, desesperada y asustada. «María, quédate conmigo. Por favor, quédate conmigo». Desperté en la cama de Carlos. La luz del sol se colaba por las altas ventanas, calentando mi rostro. Me dolía el cuerpo como si me hubieran pisoteado caballos, pero estaba viva. Eso parecía significativo. «Estás despierta». Giré la cabeza para encontrar a Carlos a mi lado, sentado en una silla que claramente había sido arrimada a la cama. Parecía no haber dormido en días. Ojeras, barba de un día, ropa arrugada. «¿Cuánto tiempo?» Mi voz salió como un graznido. 3 días, me tomó la mano, su pulgar trazando círculos en mi palma. «Casi mueres. Hicieras lo que hicieras en ese calabozo. Consumiste algo dentro de ti. Los curanderos no estaban seguros de que fueras a despertar. José se está recuperando, débil pero vivo, preguntando por la bruja aterradora que rompió sus cadenas y detuvo a un ejército con su mente». Un fantasma de sonrisa cruzó su rostro. «Le caes bien». ¿Y la gente de don Lorenzo? Arrestados, ejecutados, exiliados. La conspiración era más profunda de lo que pensábamos, pero hemos erradicado lo peor. Su agarre en mi mano se apretó. «Se acabó. Nos salvaste». 3 días. Los 10 días casi habían terminado. «El juramento está cumplido», dije en voz baja. «Soy libre de irme». Silencio. Cuando abrí los ojos, la expresión de Carlos era cuidadosamente inescrutable, pero pude ver el dolor debajo, como si se preparara para un impacto. «Sí», dijo, «el oro está listo, suficiente para empezar de nuevo en cualquier parte del mundo. Te proporcionaré una escolta al destino que elijas. Nadie te seguirá, nadie te amenazará». Hizo una pausa y su voz se endureció. «Te has ganado tu libertad con creces». «¿Y si no quiero irme?» La esperanza parpadeó en sus ojos grises, desesperada, frágil y temerosa de creer. «Entonces te suplicaría que te quedaras». Su voz flaqueó al pronunciar las palabras. «No como una obligación, no por el vínculo, sino porque estos últimos 10 días han sido la primera vez en años que me he sentido completo. Porque me haces querer ser mejor de lo que soy. Porque…» Se atragantó. «Porque te amo, María, y pasaré el resto de mi vida demostrando que soy digno de ti, si me lo permites». Pensé en la vida que me esperaba. Oro, libertad, anonimato, todo lo que había soñado durante 7 años. Y pensé en el hombre a mi lado, el rey que pedía en lugar de ordenar, que me abrazaba cuando las visiones me destrozaban, que me miraba como si yo colgara las estrellas. «También te amo», dije. El aliento de Carlos se contuvo. «Todavía estoy aterrada», continué. «No sé cómo ser una reina. No sé si alguna vez encajaré en tu mundo, pero sé que cuando imagino el futuro, tú estás en él, cada versión, cada camino». «¿Es eso un sí?» «Es un sí». Sonreí a través de las lágrimas que corrían por mi rostro. «Pídeme que me quede, Carlos». «Quédate», llevó mi mano a sus labios. «Quédate conmigo. Cásate conmigo. Déjame amarte por el resto de nuestras vidas». «Sí, a todo». Me besó entonces, suavemente porque todavía me estaba curando, pero brillante de alegría, alivio y amor. Cuando se separaron, ambos estaban llorando.
Mis consejeros van a estar furiosos, murmuró contra mis labios. El rey Alfa casándose con una curandera de pueblo. No soy solo una curandera de pueblo. Soy una bruja aterradora. ¿Recuerdas? Su risa resonó a través de nosotros. Eso eres. La ceremonia, bueno, no fue una ceremonia tradicional, ¿verdad? Fue más bien una confirmación de lo que ya sentíamos, una unión pública para que el reino lo supiera. Los asesores de Carlos intentaron argumentar, por supuesto, decían que el rey debía casarse por estrategia, por sangre noble, no por esto. Pero Carlos se mantuvo firme. José, por su parte, se había empeñado en estar allí, aún delgado por el tormento, pero de pie con la cabeza alta. Me había dicho aquella mañana, te debo todo, María, mi vida, la felicidad de mi hermano. Dime tu precio y es tuyo. Le respondí, solo ponte bien y no dejes que te secuestren de nuevo. No estoy segura de poder sobrevivir a otro rescate. Él se rió, una risa de verdad, brillante y sorprendida, y supe que seríamos amigos. De pie ante la corte reunida, pronuncié votos que había escrito yo misma. Te elijo, dije, mi voz resonando por la sala. No por el destino, ni por la magia, ni por los vínculos, sino porque me viste a mí, a la verdadera yo, y decidiste que valía la pena luchar por ella. Te elijo hoy, mañana y cada día después. Los ojos de Carlos brillaron. Te elijo, respondió él, no porque necesitara tu don o tu poder, sino porque eres valiente, sincera y amable, y me haces querer ser el rey que mi gente merece. Te elijo con todo lo que soy. La multitud estalló cuando nos besamos. Apenas los escuché. Más tarde, mucho más tarde, estábamos de pie en las almenas del este, ahora nuestro lugar, donde todo había cambiado entre nosotros. Cuéntame algo, murmuró Carlos, sus brazos rodeándome por detrás. Algo que no sepa. Me apoyé contra su pecho. La noche que viniste a mi puerta, casi no abro. Oí tus botas detenerse y pensé, así es como termina. El monstruo finalmente me encontró. Y ahora sé la verdad. Me giré en sus brazos para mirarlo. El monstruo llamó a la puerta, pidió permiso y luego me dio todo lo que nunca supe que quería. Vaya monstruo, el peor. Lo besé suavemente. Estoy muy decepcionada. Su risa hizo eco en las montañas y sentí que algo se asentaba en mi pecho. Paz, pertenencia, hogar. Pensé en la mujer que había sido, escondida en un pueblo que no la quería, atada a un contrato del que no podía escapar, tan asustada de su propio don que casi lo dejó morir. Esa mujer se había ido. En su lugar estaba una reina, una compañera, una cantasangre que había enfrentado la muerte y elegido el amor. Nada mal para una chica que solo quería sobrevivir la noche. Carlos, gracias por detenerte en mi puerta. Él me dio un beso en la frente. Gracias por abrirla. Se quedaron allí hasta que el amanecer pintó de oro las montañas, abrazados, con el futuro extendiéndose brillante ante ellos. ¿Y hoy qué? No tengo ni idea. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces pienso que cometí un error. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es definitivo, nada es perfecto, pero es la mía. Y en el caos de estos picos de Europa, con el rey lobo a mi lado, quizás, solo quizás, eso sea suficiente.